Bueno, buenos días familia, buenos días iglesia. Qué gusto estar con vosotros, de verdad, que sabe Dios que tenía muchísimas ganas de compartir esta experiencia desde hace tiempo, pero no pudo ser por tema de agenda y casi en el último minuto no vengo, porque ayer estaba en un pueblo de la provincia de Ávila con mi madre y a las 4:30 más o menos empieza a caer una nevada monumental. Rápidamente cogí el coche para salir y el coche que no iba para adelante. Y tuve que pararme y regresar a casa de mi madre pensando incluso que ya no podría salir. Llamé a Hans, búscate un plan B, por lo que Dios permita hacer. Y bueno, gracias a Dios, más o menos a las 8 cesó la nieve y en cuanto vi a un tractor quitando la nieve de la calle de mi madre y echando sal, me vino una frase: levántate tú y pasa este Jordán, levántate tú y muévete. Y cogí el coche y salimos y por la gracia de Dios estamos aquí y muy contento, de verdad muy contento porque creo que esta iglesia de Sanemecer, aquí en Fuenlabrada, creo que es una oportunidad que todos tenemos para glorificar a Dios y para dar testimonio a los no creyentes de cómo podemos, los hijos de Dios, ser uno, estar perfectamente unidos en amor, siendo tan diferentes unos de otros. Creo que es una oportunidad tremenda que tenemos y yo quiero ver la gloria de Dios en este lugar en los próximos meses y años. ¿Vosotros también, sí? Pues vamos para adelante y tenéis ese lema es el que tenéis para este año, perfectamente unidos, que sale de Primera de Corintios. Y yo quiero hablar algo acerca de Primera Corintios. Quiero usar varios pasajes de este libro para poder transmitiros el mensaje que llevo en mi corazón. Y antes de lanzar el mensaje sí que me gustaría poder dar una panorámica de lo que es el libro de Primera de Corintios, lo que es la carta de Primera de Corintios. Hay 4 conceptos que yo creo que al abordar cualquier estudio de cualquier libro sería muy bueno tener en mente: el autor, los destinatarios, el propósito y versículo clave. Y me gustaría hacer esto en esta primera parte, pero antes quiero orar pidiéndole a Dios su bendición sobre su palabra. Señor, estamos agradecidos de lo que nos has dado hasta ahora, del tiempo de intimidad contigo a través de la alabanza, de la adoración. Gracias por la comunión que podemos tener aquí. Señor, queremos ahora recibir tu maná del cielo. Queremos tu palabra que llegue a nuestras vidas, que nos nutra, que nos alimente, que nos edifique. Señor, te pido que nos hables, que me hables incluso a mí mientras estoy compartiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, como digo, hay 4 conceptos interesantes que me gustaría compartir con vosotros acerca de la primera carta a los Corintios. La primera es el autor, quién escribió esta carta. Si miramos en el capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta de que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, y él dice, y el hermano Sóstenes. Normalmente lo que se entiende con esta declaración es que el hermano Sóstenes era el escriba, era el que escribía, y Pablo era el que dictaba inspirado por Dios. Parece que él tenía un problema en los ojos que le impedía por él mismo escribir, y lo único que podía escribir era la salutación final. De hecho, en el capítulo 16 al final dice: la salutación es mía. Por eso os escribo con esas letras tan grandes, porque debí estando un poquito mal, ¿no? Y por eso él usaba a un escriba, a alguien que pudiera transmitir lo que él estaba dictando. ¿Quiénes son los destinatarios? También nos lo dice el capítulo 1 de 1 Corintios. Nos dice que es la iglesia de Dios que está en Corinto. Así que esa una iglesia a la que escribe Pablo, por lo tanto, está dirigida a creyentes. Y dejadme deciros brevemente que esta iglesia en Corinto fue fundada por el apóstol Pablo, que era una iglesia de reciente fundación y que era una iglesia, por lo tanto, joven, pero además con el añadido de que allí había gente de diferentes culturas. Había gente judía, de trasfondo judío, y había gente de trasfondo gentil, griego, y por eso algunos de los problemas que van a experimentar. Así que es una iglesia joven, es una iglesia heterogénea, multicultural, ¿vale? Y estaba encima en un lugar muy tremendo, Corinto, que era la capital de una provincia romana llamada Acaya. Era una colonia romana. Es allí donde vivía el procónsul de la región. Es allí donde se retiraban los soldados romanos después de haber ejercido en la batalla durante unos años. Era un lugar donde había muchísima gente
400.000 habitantes tenía en aquella época, no parece mucho en nuestros días, pero en aquella época era una ciudad importante. Era una ciudad que albergaba un montón de turismo por diferentes razones, turismo comercial. Al estar situado Corinto en la península del Peloponeso, tenía costa por todos los lados y tenía un puerto en toda la zona de la costa. Y por lo tanto, venían un montón de barcos del oriente, del occidente, traían sus mercancías, las intercambiaban, las vendían, y mucha gente venía allí porque había productos únicos, exclusivos, singulares en aquel lugar. Y la gente peregrinaba allí a comprar cosas extravagantes, cosas singulares que luego se llevarían a su territorio y las venderían, pero también era un lugar muy célebre a nivel deportivo. Allí se celebraban los Juegos Ísmicos, que eran los segundos en importancia en cuanto a atletismo, después de los Juegos Olímpicos de Atenas. Y también venía mucha gente para verlos, para disfrutar de ellos, para competir. También era un lugar de peregrinaje religioso. Corinto tenía un montón de templos elevados a distintas divinidades, el más importante a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Y mucha gente venía allí a ofrecer sacrificios, a buscar el favor de esta diosa. Y tenía una curiosidad este templo de la diosa Afrodita tenía como 1000 sacerdotisas, y digo sacerdotisas entre comillas, porque en realidad eran prostitutas idolátricas. Mujeres que decían, ven a tener contacto con la diosa Afrodita a través de mí, que te voy a bendecir. Y llegaba la gente y tenía relaciones sexuales con ellas, a cambio de ofrendas, de sacrificios, y se iban tan bendecidos a su casa, ¿no? Pero era algo que no era, por supuesto, razonable en ningún sentido. Y por lo tanto, por todo lo que os he comentado, Corinto no era un lugar fácil para establecer una iglesia. Era un lugar difícil, hostil, adverso, porque lo que predominaba en Corinto era la idolatría, la promiscuidad y el estado de embriaguez. De hecho, había un término que se utilizaba allí, es corintianizar. ¿Habéis oído hablar alguna vez de esto? Corintianizar significaba que estaba todo el día ebrio y viviendo en promiscuidad. Así que cuando alguien decía, te han corintianizado, es porque ibas haciendo eses, ibas de flor en flor a nivel sexual. Y ese era el ambiente, el espíritu en el que se movía esa iglesia joven y multicultural. Ahora, ¿cuál es el propósito que tiene Pablo al escribir esta carta? Hay un pasaje en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11, que Pablo dice que ha sido informado acerca de la situación que estaba viviendo la iglesia por medio de unos hermanos, los hijos de Cloé, una creyente conocida entre la iglesia, y dice que estos hermanos, los hijos de Cloé, le habían informado acerca de algunas deficiencias, de algunas dificultades que estaba experimentando la iglesia en Corinto. Y claro, Pablo, que estaba en Éfeso, al recibir la visita de estos y escuchar los conflictos, las dificultades que estaba sufriendo la iglesia en Corinto, está preocupado, y en los primeros 6 capítulos de los 16, él va a corregir algunas de esas deficiencias que los hijos de Cloé le habían transmitido. Así que si tú lees los primeros 6 capítulos, tiene que ver con las deficiencias que los hijos de Cloé le habían contado a Pablo que se estaban experimentando en el seno de la iglesia en Corinto. Y del capítulo 7 al 16, Pablo está respondiendo preguntas que le habían traído por escrito los hijos de Cloé. Había inquietudes, había cosas que ignoraban los corintios y le escribieron a Pablo por carta, se la entregaron a los hijos de Cloé, y Pablo del capítulo 7 al 16 está respondiendo esas preguntas que los corintios le habían hecho. Por último, ¿cuál es el versículo clave? ¿Cuál podría ser el versículo clave que nos ayuda a entender de qué va todo este relato de Primera de Corintios? Yo digo, para mí es el versículo lema que tenéis vosotros. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10, para mí ese es el versículo clave de esta epístola. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, ¿cómo? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que para mí este es un versículo clave porque para mí define el corazón que tiene Pablo al escribir 1 Corintios. Quiero que estéis perfectamente unidos
en una misma mente, en un mismo parecer. Y quiero escribiros los primeros 6 capítulos para corregir las deficiencias, porque quiero que seáis perfectamente unidos. Y quiero responder a vuestras preguntas, ¿para qué? Para que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Así que Pablo corrige, Pablo responde preguntas con este objetivo, que la iglesia sea una. Sea una. ¿Podemos entender eso? ¿Sí? Y en este versículo también nos habla, por si alguno tuviera dudas y dijera, yo quiero saber ya cómo se consigue estar perfectamente unido. Bueno, pues en este versículo se nos da lo que yo llamo la fórmula de la perfecta unidad. ¿Cómo se consigue la perfecta unidad en una iglesia? 2 cosas. Hablar una misma cosa más evitar divisiones. Si tú logras esto, si nosotros como iglesia logramos hablar una misma cosa y evitar divisiones, el resultado, ¿cuál va a ser? Seremos una perfecta unidad en el Señor. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Hablar una misma cosa de qué? ¿Todos tenemos que ser del Barça? Ojalá. Yo soy del Barça. Pero no. Se trata de hablar una misma cosa en cuestiones esenciales, en cuestiones de principios bíblicos, en cuestiones que Dios dice que deben ser así. Es decir, por ejemplo, Dios dice que nosotros hemos sido creados para alabarle, que nosotros hemos sido creados para que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tenemos que luchar todos para que Cristo sea lo primero en nuestra vida, lo primero en nuestro hogar, lo primero en nuestros hijos, lo primero en nuestra iglesia, lo primero en nuestro barrio. Eso debe ser algo en lo que todos estemos de acuerdo. Ahora, por ejemplo, hay cosas en las que podemos estar en discrepancia o cosas en las que podemos pensar diferentes, por ejemplo, en cómo alabar a Dios. Sí, todos tenemos que alabar a Dios, pero a lo mejor hay algunos que les gusta alabar a Dios con sus ojos cerrados y otros con sus ojos abiertos. Deberíamos evitar divisiones en este tipo de aspectos. A mí me gusta cerrar mis ojos, pero ¿sabes por qué? Porque no me gusta distraerme cuando alabo al Señor, porque yo soy muy ágil mentalmente y si abro mis ojos ya estoy mirando cosas y pienso en lo que no tengo que pensar. Entonces yo cierro mis ojos para centrarme en lo que estoy cantando, en la letra, en cómo afecta a mi vida. Pero si tú te concentras con tus ojos abiertos, créeme, para mí está muy bien. No deberíamos dividirnos por este tipo de cuestiones. A algunos le puede gustar un estilo de música para alabar a Dios y a otros otros. Pero lo que sería un error, hermanos, es dividirnos por cuestiones, por ejemplo, como si una batería debería estar formando parte de la alabanza a Dios. Hay gente que dice, yo no creo que una batería deba formar parte de la alabanza a Dios. Eso es del diablo, ¿no? Y durante muchos años mucha gente lo ha pensado. Y eso ha dividido iglesias, pero Pablo dice evitar divisiones en cuestiones no esenciales. ¿Entendemos? ¿Sí? La enseñanza bíblica, ¿estamos de acuerdo de que la palabra de Dios debe ser la norma de fe y conducta en nuestra vida? La Biblia debe ser algo que apreciamos, que valoramos, algo que debe ser central en nuestro día a día y en nuestras congregaciones. Y tenemos que predicar la palabra de una manera adecuada. Por ejemplo, debemos de predicar a Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? En eso tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo en que la salvación no es por obras, es por gracia. Está meridianamente claro en la Biblia, ¿sí o no? Es por medio de la fe, no es por medio de ningún mérito que yo pueda hacer. En eso tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo en que Jesucristo ya vino por primera vez como hombre, pero vendrá por segunda vez. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, algunos piensan, yo creo que el Señor va a venir a por su iglesia antes de la tribulación. Otros dicen, no, yo creo que en la mitad de la tribulación. Otros dicen, no, la tribulación la pasamos todos y va a venir justo cuando acabe la tribulación, ahí va a venir el Señor. Bueno, esas son cuestiones no esenciales, aunque a ti te lo parezca. Lo importante es que seamos uno, ¿en qué? En la segunda venida. ¿Y en el cuándo? Pues mira, si tú eres pre, midi o post, no es tan importante. Podemos convivir, podemos coexistir juntos. ¿Entiendes lo que te digo? Es importante saber diferenciar lo que es esencial de lo que no es esencial. Y si todo lo tenemos claro, vamos a lograr ser una unidad perfecta en Dios. Vamos a poder llevarnos bien, a pesar de que cada uno tengamos un trasfondo diferente. Pero si peleamos por lo no esencial,
entonces la unidad se va a desquebrajar, se va a quebrantar. Así que es importante tener esto claro. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay unidad? ¿Qué pasa cuando no podemos hablar una misma cosa en lo esencial? Y estamos dividiéndonos y contendiéndonos por lo no esencial. ¿Qué pasa? ¿Qué denota eso? ¿Qué está pasando en realidad cuando no podemos ser una perfecta unidad? Pablo nos lo explica en 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3. Nos explica cuál es la razón de la falta de unidad en una iglesia. Y la razón es la siguiente. Hay 3 tipos de personas. Hay 3 tipos de hombres. Y cuando hablamos de hombres no hablamos solo del género masculino, hablamos de humanidad, ¿vale? Hay 3 tipos de humanos. Aquí, ¿vale? ¿Cuáles son esos 3 tipos de hombres o 3 tipos de personas? Está el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal, ¿vale? Y empieza a explicar Pablo. Y ahora os digo cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasa cuando en realidad no hay unidad? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que hay 3 personas. La primera, dice Pablo, es el hombre natural. Lo dice en capítulo 2, versículo 14. El hombre natural, ¿y qué características tiene? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primer tipo de persona que hay en una iglesia, el hombre natural, la mujer natural. ¿Qué rasgos, qué características tiene este primer tipo de persona? En primer lugar, no es creyente. No ha nacido de nuevo. No ha abrazado a Cristo, no ha visto la belleza de Cristo. Es más, piensa que no lo necesita. No ve la bendición que supone la palabra de Dios, la Biblia. Ve la Biblia y dice, eso es anacrónico. La Biblia es de otro tiempo. ¿Cómo me voy yo a regir en el siglo XXI por la Biblia? No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo un libro de hace 2000 años, un libro que incluso tiene hasta 6000 años, algunos de los escritos, cómo van a gobernar mi vida? ¿Cómo van a ser norma de fe y conducta para mí? Pero vamos a ver, es imposible, es que no lo entiendo. El hombre natural no lo entiende porque se rige por sus sentidos, por sus impulsos naturales. Así lo que ve es para él la verdad, lo que siente, lo que experimenta, y busca desarrollar su identidad, definir quién es en base a lo creado. No concibe fundamentar su fe o su vida o su proyecto de vida en las cosas espirituales, en lo que no se ve. Para él, su identidad, su valía, la van a dar experiencias como las riquezas, el éxito empresarial, las relaciones sexuales que tenga, el tipo de gente que le rodee. Todo lo demás es locura para él, es locura. No entiende por qué ir a la iglesia cada domingo, por qué ir también entre semana. No lo entiende. ¿Por qué leer la Biblia todos los días? Bueno, es un libro que tiene cierta sabiduría, pero todos los días leer ese libro, vaya rollo, ¿no? No entiende cómo va a dar parte de su dinero para ayudar a los demás o para sostener una obra. No lo entiende, le parece una locura. No entiende que tenga que perdonar a aquellos que le han ofendido. A los que me han ofendido los tengo que mantener lejos de mi vida y lo más lejos posible. No entiende los mensajes que la palabra de Dios nos transmite. ¿Y cuál es el resultado de un hombre natural que se siente vacío? Consiga o no consiga sus objetivos, obtenga o no obtenga lo que quiere, al final el hombre natural llega a esta conclusión que el sabio Salomón nos dijo en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Que me siento vacío habiendo conseguido todo lo que me había propuesto. ¿Y qué necesita el hombre natural? Lo que necesita no son debates. Lo que necesita es el Evangelio de Jesucristo. Cuando Pablo llegó a Corinto, la mayoría, por no decir todos, eran hombres naturales, no nacidos de nuevo. ¿Y qué dijo él? Cuando fui entre vosotros no me propuse saber ninguna cosa, sino a Cristo y a este crucificado. No hay otro tema, no vas a poder llegar a un acuerdo si primero no pasa él por Cristo. Así que, ¿por qué perder el tiempo con un hombre natural hablando de cosas que no son esenciales? Lo más esencial es que conozcan a Cristo, que le vean a través de mi vida. ¿Entendemos? Ahora, hay un segundo tipo de hombre, un segundo tipo de humano, es el espiritual. Dice Pablo, en cambio, a diferencia del natural, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor,
quien le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí hay un segundo tipo de persona, es el creyente espiritual, el creyente maduro. ¿Cuáles son las características de este creyente maduro? El creyente maduro ha nacido de nuevo, a diferencia del de natural. Ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ha visto la belleza de Cristo. Es consciente de su constante necesidad que tiene de Él, de captar su voz, de seguirle todos los días. Es consciente de que hay un nuevo habitante en su interior, el Espíritu Santo. Interactúa con Él, se relaciona con Él a diario y tiene algo nuevo en su interior que es la mente de Cristo. Ya tiene la capacidad de ver no solo las cosas físicas, sino que ve el mundo espiritual. Es consciente de cuáles son los principios eternos, los valores inalterables. Es consciente, tiene la capacidad de verlo. Y es algo que le llena de satisfacción. ¿Y cómo se siente el hombre espiritual, el hombre maduro? Se siente pleno, se siente completo. No porque tenga todo lo que desea, sino porque tiene todo lo que necesita. Lo tiene todo. Teniendo a Cristo, lo tiene todo. Y es algo muchas veces que dices, pero ¿cómo vas a ser feliz tú? ¿Cómo vas a ser feliz? ¿Cómo vas a tener gozo con lo que tienes encima? Con tu situación. Pero ¿cómo vas a tener gozo siendo generoso con los demás? Pero ¿cómo vas a tener gozo perdonando a otros? Pero tú, ¿de verdad? Tú estás loco. Tú estás loco. ¿Cómo le das esta educación a tus hijos? ¿Cómo les atas con una religión? ¿Cómo les atas con una fe, con una creencia? No, por favor, no hagas eso, te dirán. Por favor, diviértete un poquito. Que la vida son 2 días. No apuestes todo a una fe como el cristianismo. No lo apuestes. Pero el hombre espiritual, el hombre maduro dice, sí, yo, esto es lo más importante. He alcanzado el cenit de la experiencia humana. Sé que soy salvo, sé que hay una eternidad para mí, sé que tengo un propósito en esta vida y voy a dedicarme a él y eso va a traer verdadero gozo, verdadero sentido de identidad para mi vida. Ese es el hombre espiritual. ¿Y qué necesita el hombre espiritual? Aparentemente nada, pero sí, necesita algo, dice Pablo. Necesita la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, dice Pablo en el capítulo 2, que proviene de lo alto, no proviene de ningún hombre, no proviene de nadie que haya escrito libros. La sabiduría de Dios está oculta y se accede a ella por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces, sí, el hombre espiritual estudia la palabra, se llena de conocimientos bíblicos, lee libros, pero sabe que la sabiduría que necesita no se la va a aportar ningún hombre, se la va a aportar el Espíritu Santo. No sé si estoy siendo un poco místico, pero dejadme que os lea una frase de un predicador increíble llamado Charles Spurgeon. Él dijo esto: no sabemos nada hasta que no nos lo enseñe el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que habla al corazón y no al oído. No sabemos nada hasta que no nos lo enseñe el Espíritu Santo. Y Él habla al corazón y no al oído. Esa es la sabiduría de Dios, la que necesita el hombre espiritual. Buscarla cada día. Esa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de ningún hombre, sino que es la sabiduría que Dios tiene reservada para aquellos que le aman. Aquellos que le aman. Y eso es lo que debe buscar un hombre espiritual, la sabiduría de Dios. Ahora, hay un tercer tipo de hombre, un tercer tipo de mujer, un tercer tipo de humano, que es el que aparece en el capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tercer tipo de hombre, el hombre carnal, llamado también el bebé espiritual en Cristo. ¿Cuáles son los rasgos de este tercer tipo de persona? Ha nacido de nuevo como el espiritual, ha aceptado a Jesús, tiene al Espíritu Santo morando en su interior, ha entendido algunas cosas, ha entendido que la palabra de Dios es un fundamento sólido sobre el que construir tu vida, pero a diferencia del hombre espiritual que está gobernado por la mente de Cristo, por la sabiduría de lo alto, este está gobernado en cierta medida aún por sus pasiones. O sea, tiene una mezcla de
el hombre espiritual y el hombre natural. Como es un bebé espiritual, es un bebé en Cristo, cuando mira las cosas, cuando mira la realidad, a veces acierta, como le pasó al apóstol Pedro, ¿no? Que vio a Jesús y le preguntó a Jesús, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Eso no te lo ha revelado carne ni sangre, eso no lo has leído en un libro, majo. Eso ha sido sabiduría de lo alto, la sabiduría oculta, la que viene por el Espíritu. ¡Hey, qué bien! Soy espiritual. Pero al rato le dice, oye, no vayas a la cruz, no vayas a la cruz, no nos conviene. ¿Y qué dice Jesús? Eres un bebé. Estás queriendo proponer algo que te va a perjudicar a ti. Así son los bebés espirituales, ¿verdad? Los que tenemos hijos sabemos que a veces te hablan y wow, te tocan el corazón porque pareciera que Dios te está hablando a través de ellos. ¿Te ha pasado a ti eso? Que tus hijos te dan unas revelaciones increíbles, te pueden decir cosas que sabes que vienen de Dios. Pero luego a veces los hijos pequeños tienen lo suyo también. Yo tengo un hijo, no diré quién, ¿vale? Ya no menciono los nombres de mis hijos porque si no luego tengo problemas en casa, pero que lleva años empeñado en que le deje el coche que quiere conducir. Y me saca muy buenas notas, es muy listo, muy lista, no sabemos, no digo quién, ¿vale? Pero está empeñado, ¿en qué? En que quiere conducir y que se siente capaz de conducir. Porque así son los bebés. Manejan creencias irracionales, creencias que no se sostienen, pero para ellos son una verdad inconmovible y no entienden por qué la gente no les da la razón con sus ideas. No lo entienden. Los bebés tienen características inquietantes y es que a veces pueden echarse en manos de personas, de adultos, que pueden ocasionarles un gran dolor. No saben discernir los bebés. ¿Quién es un adulto saludable, bueno, o quién es un adulto que va a traer peligro a su vida? Son demasiado ingenuos. Y así pasa con los bebés también en Cristo. Los bebés en Cristo son celosos. Los bebés pequeños y los bebés en Cristo. Cuando una madre está en el parque con su hijo y de pronto viene otro niño y le muestra cierta afectividad, ¿qué hace su niño? No le gusta compartir los afectos de su madre y se enfada con el niño. Los bebés son egoístas, tienen 5 coches, no juegan con ninguno, pero llega otro niño, le coge su coche, ese que tenían olvidado, y no, mío, mío. Y se pelean con otros niños porque no son capaces de compartir, se sienten amenazados. Y claro, un bebé espiritual con este tipo de características, ¿cómo se siente? Al final del día, ¿qué resultado obtiene en su interior? Frustración. Frustración. Se siente frustrado un bebé espiritual. Un bebé en Cristo se siente frustrado. ¿Y qué necesita? ¿Qué necesita un bebé espiritual? Corrección. Corrección. Disciplina. Entonces, hermanos, una vez que hemos identificado estos 3 tipos de hombres, vuelvo a la pregunta anterior. Cuando falta la unidad, en realidad, ¿qué está pasando detrás? ¿Cuál es la verdadera razón y la verdadera causa de falta de unidad? Pablo nos lo dice. El problema son los cristianos carnales, los bebés espirituales. Ese es el gran problema. ¿Y el problema en Corinto cuál era? Pues ese mismo, porque fíjate lo que dice aquí Pablo. Dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois bebés? ¿No sois bebés todavía? ¿No andáis como, en cierta manera, como el hombre natural? ¿No os dais cuenta de que no sois el tipo de persona en la segunda categoría? ¿No sois hombres espirituales? Ese es el problema. Ese es el problema. Así que si queremos trabajar hacia la unidad perfecta, lo que debemos perseguir es la madurez espiritual. El dejar la infancia, dejar la leche y caminar hacia la etapa adulta, hacia la carne sólida, los alimentos sólidos del cristianismo. Y Pablo nos menciona algunos casos prácticos para que entendamos bien cómo funciona la mentalidad de hombre espiritual y hombre carnal o bebé en Cristo. Para que veamos
esta cuestión de que el verdadero problema es la inmadurez. Cuando hay inmadurez, entonces no podemos hablar una misma cosa y va a haber divisiones y contiendas. Y nos enseña casos prácticos para que los podamos entender. Me encanta Pablo porque te sienta siempre el fundamento teológico, pero luego te da casos prácticos que te ayudan a entender la parte de la teoría. Creo que hemos hablado de mucha teoría ahora, pero vamos a ir a la parte práctica, Fijaros, ¿cómo actúa un bebé en Cristo y un que es cristiano maduro en ciertas cuestiones? Por ejemplo, mira, capítulo 1, 21, dice así. Perdón, sí, 1, joder, no veo nada, 1:12. Tengo que cambiar las gafas. 1:12, capítulo 1, versículo 12, nos presenta un caso práctico en el que no se entendían los creyentes en Corinto por el hecho de la madurez y la inmadurez espiritual. Y tiene que ver con la visión que tenían sobre el liderazgo de la iglesia. Tiene una visión arbitraria, una visión partidista. Y entonces había 3 hombres de Dios increíbles liderando la iglesia en Corinto: Pablo, Apolos y Cefas. Cefas es el apóstol Pedro. Y la gente creía que al haber 3 tenían que escoger a uno. Y entonces dice Pablo: a ver, no entiendo. Cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. E incluso había otros que decían: yo soy de Cristo. Yo no necesito a ningún hombre en mi vida, yo con la autoridad de Cristo y el liderazgo de Él me basta. Pablo dice: eso es inmadurez. ¿Por qué? Porque Pablo, que a algunos les encantaba Pablo, ¿por qué? Porque era el apóstol de los gentiles. Probablemente los que eran del grupo de los gentiles en la iglesia eran admiradores y seguidores de Pablo, o algunos que tenían una vocación muy grande por la evangelización o por las misiones. Pues a lo mejor dicen: a mí me gusta Pablo, yo soy de Pablo, me gusta mucho su énfasis, me gusta mucho su enseñanza, me gusta mucho su vida. Pero otros decían: a mí Pablo no, a mí Pablo no, a mí Apolos. Apolos, ¿quién era? Apolos era un maestro elocuente, con una retórica extraordinaria, un superlativo orador. Apolos era un teólogo profundo, era alguien con el que comías de la palabra de Dios. Y hay gente que dice: a mí me gusta eso. La buena enseñanza, el buen estudio, me gustan esas profundidades teológicas. Y otros decían: no, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, yo soy más tradicional, a mí me gusta lo antiguo. Y Pedro además era uno de los 12 de Jesús, y a mí me gusta Pedro, que además es judío, como yo, ¿no? Había gente judía en la iglesia en Corinto y por eso se inclinaban más por el apóstol Pedro. Y claro, Pablo dice: no habéis entendido, los inmaduros no han entendido algo que es un principio sobre el liderazgo. Fijaros, qué versículo más tremendo. No sé si lo podemos ver ahí. En el versículo 21 del capítulo 3, dice: ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Interesante lo que dice ahora. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué está diciendo con esta frase? Pablo dice: los verdaderos creyentes espirituales entienden que sus vidas están en las manos de Dios, que ellos son de Cristo, son de Dios. Y Dios, el Padre, Cristo nuestro Señor, se va a encargar de guiar nuestras vidas por aquellas experiencias que más beneficio nos van a traer a nosotros. ¿Entiendes esto? Cuando tú vives como hijo de Dios algo en tu vida, sea bueno o sea malo, sea agradable o sea desagradable, es porque Dios lo ha permitido. Es tuyo. Esa experiencia es tuya, sí. Un duelo, sí, es tuyo. Es una enfermedad, sí, es tuya. Dios te la ha dado, si eres hijo de Dios, para tu beneficio. Una etapa de escasez, un desempleo, ¿es mío? ¿De parte de Dios? Sí, puede ser. Porque tú eres de Cristo, Dios se va a encargar de llevar tu vida por aquellas experiencias que más te puedan edificar a ti. Y puede que no lo entiendas todo en el momento, puede que no lo llegues a entender en esta vida, pero al final te vas a dar cuenta que tú eras de Cristo y que Dios te ha llevado por el mejor camino posible para hacerte conforme a su imagen y semejanza. Y en cuanto al liderazgo, igual. Si te toca vivir una etapa donde esté como líder el apóstol Pablo,
eso es lo mejor para ti. Pero si se acaba la etapa de Pablo y comienza la etapa de Apolos, adivina, es lo mejor para ti. Y si se va Apolos y viene Cefas, adivina, es tuyo, Cefas es tuyo también. Es para tu beneficio, es para tu edificación, porque te ama tanto Dios que Él te va poniendo personas en tu vida que a lo mejor no son las que a ti te gustaría, no cumplen con las expectativas tuyas, pero ¿sabes qué? Son para ti, por ti. Son para tu bendición. No os veo muy convencidos, ¿eh? Sois de Cristo, todo es vuestro. Todo lo que suceda está diseñado por Cristo. Todos son para vosotros, todos los líderes. Y los canales no lo entendían. No, yo prefiero a Apolos. Yo prefiero a Pablo. Yo prefiero a Cefas. Yo no quiero a ninguno. Yo no quiero a ninguno. Eso es de bebé espiritual. Eso es de pataleta infantil. ¿Tú crees que Saúl fue para David? ¿O fue un descuido de Dios en Israel? ¿Tú crees que Saúl estuvo 40 años en Israel porque Dios se quedó dormido, porque pudieron más los hombres que Dios, que querían un rey como el del resto de naciones? ¿O Dios estaba en control y puso a Saúl para forjar a su David? ¿Tú crees que David estaba queriéndose quitar a Saúl de encima? ¿O entendió que Saúl era su gurú, era su maestro? Saúl fue el que le ayudó a desarrollar un corazón conforme al de Dios, ¿sí o no? Otro ejemplo práctico de la diferencia entre un cristiano espiritual y uno carnal. En el capítulo 5, versículo 1, leemos esto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, impureza sexual. Y tal impureza sexual, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo está definiendo un caso tremendo en la iglesia. Un caso de pecado consentido, deliberado. Un pecado que ni siquiera, fíjate, estamos en Corinto, una ciudad promiscua, idólatra, entregada a los placeres extremos. Y está sucediendo algo en la iglesia que ni siquiera es aceptado en la ciudad de Corinto. ¡Wow! Cuando los corintios no creyentes se enteran de que hay un creyente que le ha robado la mujer a su padre y está conviviendo con ella y tiene una relación de intimidad con ella, los corintios hacen. ¿Y sabes lo que hacen los creyentes de Corinto? Nada. Ni se inmutan. Toleran la situación como si no pasara nada. Somos una iglesia inclusiva. Somos una iglesia que aceptamos todo. Aceptamos pulpo como animal de compañía. No pasa nada, el amor de Dios, la gracia de Dios, no pasa nada. Y Pablo dice, eso es de bebés espirituales, eso trae falta de unidad, eso rompe la unidad del cuerpo de Cristo. Si tenemos una visión del pecado que no es la adecuada, somos bebés en Cristo, no somos tan maduros como creemos. Y Pablo les dice, un verdadero creyente espiritual, un creyente maduro, va a entender el peligro, lo delicado que es el pecado. Y le empieza a contar durante el capítulo 5 que el pecado daña al pecador, daña profundamente al pecador. El pecador dañado daña a las personas que están alrededor. Y una iglesia dañada por el pecado es un mal testimonio para los no creyentes de afuera. Y por eso Pablo dice, hay que confrontar el pecado, hay que disciplinar al pecador. No, pero no, es que hay que amarle, sí, amarle, hay que amar al pecador. Pero la mejor manera en la que puedes amar al pecador es confrontándole con su pecado. Y si no reacciona, incluso ponerle en disciplina. Y fíjate si fue bueno eso, que en el capítulo 2 de 2 de Corintios, Pablo nos dice que este pecador que fue confrontado por Pablo, puesto en disciplina, terminó arrepintiéndose. Terminó agradeciendo la disciplina en el Señor del apóstol Pablo. Y dijo, gracias porque iba directo a la muerte y porque te tomaste la libertad y la valentía de decirme la verdad de Dios, he podido ser librado de Satanás, he podido ser liberado de la condenación. Y un cristiano maduro sabe que no es fácil confrontar,
que no es fácil decir la verdad, esa verdad que sabes que no va a caer bien, pero sabe el cristiano maduro que es necesario hablar la verdad. En amor, pero hablar la verdad. Y ese es un rasgo importante. Si no estamos de acuerdo en eso, si tú quieres ser más bueno que Dios y tolerar el pecado, vamos a quebrar la unidad y el vínculo perfecto que tenemos que tener entre nosotros. Otro caso práctico, hermanos. Capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra de otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Otro versículo que habla de esa coexistencia entre la madurez y la inmadurez de los creyentes en Corinto. ¿En qué consiste este capítulo 6? Habla de los conflictos entre los creyentes. Mira, el apóstol Pablo dice, no me preocupa que haya conflictos entre nosotros. De hecho, si estamos vivos, vamos a tener conflictos. Es parte de la vida. Las únicas personas que conozco que no tienen conflictos, ¿sabes dónde están? En el cementerio. Allí no hay conflictos. Pero si estás vivo, los conflictos son parte de nuestra experiencia vital. Son una ventana de oportunidad para muchas cosas buenas. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es cómo resolvemos los conflictos. Y aquí, los corintios, cuando tenían un conflicto entre hermanos, ¿cómo lo resolvían? Se iban a los juzgados. Ponían una demanda. Interponían una demanda. ¿Pero para qué? ¿Para resolver los conflictos? Para sacar dinero. Esto todavía aquí no está muy introducido, pero en Estados Unidos, cualquier cosa te pone una demanda, aunque sea tu vecino, y te sonríe y dice, lo hago por nuestro bien. Sí, por nuestro bien, pero luego te pide una indemnización por daños. Y al final es un negocio poner demandas. En Corinto sucedía esto. Iban ante los incrédulos a resolver cuestiones entre creyentes con el único objetivo de ganar y obtener algunas riquezas, algunas recompensas. Y les daba igual si se rompía la unidad en la iglesia. Lo importante era ganar en el conflicto. Y eso es una actitud de bebé espiritual, que afronta un conflicto con una única idea: ganar y ganar. No que haya paz, no resolver el conflicto. Eso lo hace un maduro, eso lo hace un cristiano espiritual, un hombre espiritual. Voy a resolver este conflicto, cueste lo que cueste, involucre lo que involucre. No voy a resolverlo de cualquier manera. Y ese es otro rasgo. Y claro, si no estamos de acuerdo en eso, si no estamos de acuerdo en que los conflictos hay que resolverlos de una manera bíblica, de una manera civilizada, que tenemos que buscar enfrentar los conflictos para que haya paz entre nosotros, si no estamos de acuerdo en eso, no va a haber perfecta unidad. ¿Entendemos? ¿Sí? Un caso más. Hermanos, capítulo 7, versículo 1. Dentro de la iglesia en Corinto, Pablo explica esto. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, al hombre casado. Pero a causa de las fornicaciones, de las impurezas sexuales que hay en vuestro contexto, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué estaba sucediendo? Pues que una idea de Corinto, una idea social, una idea de su cultura se había introducido en algunas personas de la congregación, que se creían muy maduros, pero en realidad eran unos bebés. Ellos decían, bueno, yo estoy casado, pero puedo tener relaciones sexuales con otras mujeres. De hecho, en Corinto se manejaba la idea de que tú podías, como hombre, tener 3 mujeres a las que llegarte sexualmente. Tu mujer, que era la que te daba los hijos, la criada y la sacerdotisa del templo. Podías tener esas 3 mujeres para tu satisfacción sexual y sin ningún problema. Y algunos que se habían convertido desde esa cultura estaban llevando esas ideas al matrimonio cristiano. Y Pablo dice, no, eso no se puede. Si tú estás casado, tus relaciones sexuales tienen que ser con tu mujer. Y si tú estás casada, con tu marido. Y nada más. Eso es un huerto cerrado. Es una relación de exclusividad. Y había alguno listo, los maduros, según ellos. Bueno, a ver, espérate. Que yo lo que hago, lo hago en el cuerpo, Que yo tengo una relación sexual con otra mujer, pero yo no me implico emocionalmente ni espiritualmente, Pablo, te lo prometo, Que yo a mi mujer la quiero, vamos, con locura. Con ella hasta la muerte, pero oye, soy hombre y claro, necesito expresar lo que llevo dentro, esa fuente llamada sexualidad que llevo dentro.
Y total, ya te digo, que se queda en el cuerpo. Y además, ¿que el cuerpo qué? Si es el cuerpo, cuando se vaya, cuando me muera, se va a volver en polvo. Pero lo importante es lo de dentro. Dice Pablo, te estás equivocado. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo tiene una incidencia sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre tu mente, sobre tus emociones. Tú no puedes tener una relación saludable con tu mujer si la estás siendo infiel. Aunque tú creas que sí. Aunque tú creas que sí. Tú no vas a tener una relación saludable con otras mujeres si te permites la licencia de tener escarceos amorosos. No la vas a tener. No la vas a poder ver como una hermana en toda pureza, en toda honestidad. Necesitas cuidar tu espíritu, tu alma y también tu cuerpo. Y tienes que darle el mismo cuidado a las tres. Un cuidado en el que se glorifica a Dios en los tres. Pero el hombre, el bebé espiritual, no lo entiendo, es que eso no me parece. Pues si no te parece, eres un peligro para la unidad de la Iglesia. Porque tenemos que hablar una misma cosa en lo esencial. Lo esencial es eso, que si te casas, disfruta de las relaciones sexuales con tu cónyuge. Se acabó. Y puedes hacerlo, dice Pablo. Una última cosa, hermano, he dicho antes una última cosa, ¿verdad? Vale. Eso es un síntoma de inmadurez. Nunca tienes que decir estoy acabando, ni una última cosa. Un último caso, esta vez sí, de cuestiones en las que se puede discrepar cuando eres maduro o inmaduro. Mira, capítulo 8. Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el contexto es el siguiente. Dentro de la iglesia en Corinto había lo que se llamaban los débiles en la fe. Personas recién convertidas, personas que venían de un trasfondo pagano. ¿Y qué pasaba? Pues que en Corinto había dos sitios donde tú podías comprar la carne. En el mercadillo del pueblo y en el templo pagano. En el templo pagano todos los días hacían sacrificios. Y una parte de los sacrificios se consagraba a la deidad de ese templo, otra parte de los sacrificios se entregaba a los sacerdotes para su propio sostén, y lo que sobraba, porque había un montón de sacrificios, lo vendían ese mismo día en el templo. Y era carne fresca y más económica. Más económica que la del... y más saludable, curiosamente. Entonces algunos cristianos dicen, yo voy a aprovechar y voy al templo a comprar la carne. Porque me ahorro dinero. Pero a un templo pagano sí, porque yo estoy en Cristo, soy libre, los ídolos no son nada, son ficción, Dios no me va a perjudicar espiritualmente si como una comida sacrificada de los ídolos. Y Pablo dice, tienes conocimiento, eso es verdad. No hay ningún Dios, solo hay uno, que es nuestro Padre y un solo Señor, que es el Señor Jesucristo. Los ídolos no son nada, son una invención para distraer a las personas. Y es verdad, si tú comes esa carne no va a pasar nada. Es como si un día vas a una casa, y yo he ido a una casa de unos familiares que son muy devotos de la Virgen y me sirven siempre agua bendita, ¿vale? Y yo sé que es agua bendita, aunque no me lo han dicho, lo sé por terceras personas, que ellos cogen sus garrafas y se van a una fuente donde bendicen los sacerdotes ese agua y me la coloca a mí para ver si me convierto a ellos, ¿no? Llevo años bebiendo agua bendita y ¿cómo me ves tú a mí? No estoy mal, ¿no? Voy a cumplir 46 años ahora. Llevo 26 años en el Evangelio. Los mismos que... y llevo más bebiendo agua bendita. Y sabes, el agua bendita no ha producido ningún efecto negativo espiritual en mí. Pero hay personas que sí les puede afectar. Hay personas que, por ejemplo, en la iglesia en Corinto, que si se iban contigo al templo, como venían de ese trasfondo, pues podían volvérsele a resucitar cuestiones del pasado y sentían la tendencia de idolatrar, la tendencia de acostarse con las sacerdotisas y al final no eran lo suficientemente fuertes como para decir no y por mi culpa, por llevármelos conmigo a comprar carne al templo, podía ocasionar que cayeran en pecado, que volvieran a su vieja vida. Pasa igual para un caso más práctico, el alcohol. Tú puedes ver alcohol, la Biblia dice, sí, no es un problema el alcohol. Tú puedes ver una cervecita, puedes ver una copa de vino, lo que no puedes es embriagarte. Ahora, hay personas que si tú las llevas contigo a tomarse una caña, terminan, no pueden parar. Beben una copa de vino
y hasta que no caen en redondo, no pueden parar. Entonces, si yo sé eso, ¿qué voy a hacer? Recordar esto, que el cristiano maduro sabe que el conocimiento está muy bien, pero puede llegar a envanecerte, puede llegar a cegarte, puede llevar a que te conviertas en un instrumento de tropiezo para otras personas, para los débiles, y entonces ahí renuncia a tu conocimiento y da lugar al amor, que va a ser más edificante. ¿Entendéis? ¿Sí? El conocimiento está muy bien, pero si no va acompañado de amor, me puedo convertir en un arma de destrucción masiva para las personas de mi entorno. No, pero yo tengo mi derecho a beber vino, yo tengo mi derecho a ir al cine, tengo mi derecho a ver esta película, todo me es lícito. Sí, pero si lo que vas a hacer causa tropiezo, si eres verdaderamente libre, tú vas a poder decir, no, restrinjo mi derecho por amor de mi prójimo. Y eso es lo que hizo Pablo. Fijaros Pablo en el siguiente versículo, ¿no? Pablo estaba tan comprometido con la unidad de la iglesia que no le importaba hacer sacrificios personales, no le importaba renunciar a lo suyo por amor de los demás, y dice, si la comida sacrificada a los ídolos le es a mi hermano ocasión de caer, yo sé que podría ir a comprar la carne allí, yo sé que podría comerla sin ningún tipo de problema, no me pasaría nada, no estaría mal con Dios, pero si le causa un tropiezo a mis hermanos que vienen de un trasfondo pagano o de un trasfondo judío religioso, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Esa es la forma en la que actúa un maduro ante las cosas no esenciales. Renuncio a mi derecho legítimo por amor a los más débiles. Si nosotros somos como elefantes en cacharrería, yo tengo mi derecho y tiro para adelante, voy a romper y dañar la perfecta unidad. Y Pablo me encanta porque es un hombre que entiende esto. Renuncio a comer carne, renuncio a mi salario, capítulo 9, no lo vamos a ver. Pero Pablo habla de una lista de argumentos que le legitiman para cobrar un salario en Corinto. Él es el fundador, él es el apóstol. Pero ¿sabes qué? Dice, renuncio para no ser obstáculo al evangelio. Pablo habla en lenguas más que ninguno, pero renuncio a hablar en lenguas en la congregación si no hay interpretación. Renuncio. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué actitud más madura? Actitud de compromiso con la unidad de la iglesia. La tenía Pablo, y ¿recuerdas los de Cloé? ¿Recuerdas los de Cloé? Estoy seguro que muchos, cuando estaban leyendo la carta de Pablo y leen que los de Cloé habían ido a visitarle y le habían contado todo lo que estaba sucediendo en Corinto, muchos dirían, ¿serán chivatos? Una actitud típica de un inmaduro. ¿Serán chivatos? Siempre sacando los trapos sucios. Los trapos sucios se lavan en casa, no se sacan fuera. Pero ¿sabes? Los de Cloé tenían el mismo espíritu que Pablo. Estaban absolutamente comprometidos con la unidad de la iglesia. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando les preocupó lo que vieron, no fueron divulgándolo por ahí, murmurando con personas inmaduras, se fueron a la persona adecuada, el apóstol Pablo, el fundador de la iglesia. Y Pablo dijo allí en Éfeso, ¿todo esto es verdad? Voy a escribir una carta y os voy a mencionar. Y los de Cloé que dijeron, no, por favor, no. Dijeron, menciónanos, no hay problema. Para mí estos no eran unos chismosos, para mí estos eran gente que estaba absolutamente comprometida con la unidad de la iglesia. Fueron a la persona adecuada, no les importó que dieran sus nombres. Hay gente que tira la piedra y esconde la mano. Estos no. Sí, di que hemos sido nosotros, porque estamos preocupados, profundamente preocupados, honestamente preocupados por la unidad de la iglesia. Y Pablo los menciona. Y quiera Dios que nosotros podamos desarrollar el mismo espíritu de los de Cloé, el mismo espíritu del apóstol Pablo. Que podamos ser personas absolutamente comprometidas con la unidad, con la perfecta unidad de la iglesia. Que podamos cultivar nuestra madurez espiritual y que podamos trabajar en que los más débiles puedan alcanzarla también. ¿Estás tú comprometido con esto? Debemos estar comprometidos. ¿Por qué? Porque los de Cloé, Pablo, sabían que la unidad es poderosa, la unidad glorifica a Dios, la unidad es necesaria. Fíjate en esta oración de Jesús, en Juan 17. Una oración que conocemos todos. Dice Jesús, antes de irse a la cruz, antes de irse de este mundo, dice, no ruego solamente por estos 12, por este grupo que tú me has dado, Padre,
sino también ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Vale? ¿Y cuál es la petición concreta, Jesús? Oras por tus discípulos, oras por los que han de creer a lo largo de los siglos. ¿Y cuál es tu petición? Que sean uno, todos. Como Pablo tenía en el corazón en cuanto a los corintios, que sean perfectamente unidos. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Sí, que también ellos sean uno, entre ellos y en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué tanto interés en la unidad? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que cuando nos ven unidos, ¿creen que Jesús fue enviado por el Padre? ¿Creen que Jesús realmente es el Mesías? Sí, porque la perfecta unidad es un milagro. Es un milagro. Sí, yo sé que hay un sinergismo en la unidad. Dios es el que la origina, la unidad. Es Jesucristo el que la originó en la cruz y que nosotros tenemos que cultivarla. Tenemos que ser solícitos en guardar y cuidar la unidad. Pero por mucho esfuerzo que hagamos, si no hay un milagro, no vamos a conseguir la perfecta unidad. Sí, tengo que trabajar por la unidad, pero sé que al final el resultado es algo sobrenatural, algo de Dios. Y lo sé yo y lo va a saber la gente que lo vea. Cuando entren por esta puerta y vean y se respire perfecta unidad, se respire una iglesia llena de hombres y mujeres espirituales y maduros, ¿sabes qué? El mundo va a creer. El mundo va a creer. La primera vez que entré en una iglesia, ¿sabes lo primero que me llamó la atención? Es el amor que se respiraba en el ambiente. ¿Cómo se aman estos?, decía yo. Nunca he visto esto, ni en mi propia familia. Yo venía de un hogar disfuncional. Y llegué a una iglesia donde había gente de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferentes etnias, de diferentes edades, y parecían una familia que se querían muchísimo. Y yo dije, wow, yo quiero esto para mi vida. Y ese testimonio de unidad, de perfecta unidad y armonía, me atrajo a Jesús. Dio testimonio del amor de Jesús. Me di cuenta de que si no era Jesús, ¿quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? Así que, hermanos, vale la pena trabajar por la unidad, vale la pena esforzarnos en cultivar este tipo de actitudes maduras en nuestra vida. ¿Amén? ¿Por qué nos ponemos en pie? Vamos a ponernos en pie. Y me gustaría que pudiéramos tener unos instantes de reflexión. Hemos escuchado que hay 3 tipos de personas en la vida: el hombre natural, el hombre espiritual, el hombre carnal. Y me gustaría que pudieras ahí, en el lugar donde te encuentras, reflexionar acerca de qué tipo de persona eres tú. No para juzgarte ni para condenarte, sino para poder tener una idea clara de dónde estás tú hoy. ¿Has experimentado ya el nuevo nacimiento? ¿Has experimentado ya lo que es la realidad de que tenemos un Dios vivo llamado Jesucristo? Si aún no lo has hecho, te animo a que puedas dar ese paso. No dejes pasar ni un solo instante más sin acercarte a Jesús, sin entregarle tu vida. Si hoy quieres hacerlo, por favor, al finalizar esta reunión, ven aquí adelante y habla con el pastor Hans. Habla con él para que pueda acompañarte y guiarte hacia esa decisión tan importante. Pero hemos hablado también de que hay un tipo de persona, un tipo de creyente que es el carnal, el inmaduro, el bebé en Cristo. Y si tú hoy identificas en tu interior que hay inmadurez, profunda inmadurez en algunas áreas de tu vida, y que esa inmadurez, como hemos escuchado hoy, puede ocasionar que podamos ponerle trabas a este objetivo de ser una unidad perfecta, te animo a que puedas ponerle nombre a esas áreas de inmadurez y venir a Jesús también. Él quiere tocar la inmadurez y transformarla. Él tiene el poder, por su muerte y resurrección, de transformar nuestras debilidades en fortalezas, de transformar nuestras ideas irracionales en ideas saludables. Él tiene el poder de cambiar los deseos de nuestro corazón.
nuestras motivaciones. Jesús puede hacernos una nueva creación cada día, cada día. Si tú estás en ese estado de inmadurez, acércate a Jesús también hoy. Acércate a Jesús para poder seguir creciendo y no quedarte como bebé espiritual. Señor, ayúdanos a superar nuestra inmadurez. Ayúdanos, Señor, a tener actitudes maduras ante las cuestiones que vamos a ir enfrentando en el día a día de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a promover la unidad, a evitar las divisiones y las contiendas innecesarias, Señor. Ayúdanos, ayuda a esta iglesia a convertirse en ese milagro de unidad que dé testimonio a este mundo de que tú has sido enviado a nosotros, Señor. Ayuda, Señor, a construir una perfecta unidad entre la iglesia Salem y la iglesia Benecer, Señor. Y entre los que han de venir, que no han pertenecido a ninguna iglesia, Señor, ayúdanos a ser una perfecta unidad, a ser un solo cuerpo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hoy quiero más de